Segundo. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes acá en la Argentina y muy buenas noches allá en Israel y en distintos países. La verdad que para nosotros es un privilegio tener en Eshed Hai, Mujer Virtuosa, al rabino Jaime Matefri. Él se va a estar presentando y le va a contar un poquitito su trayectoria acá en la Argentina y cómo él está trabajando allá en Israel arduamente en el Instituto Galenay del rabino Ishak Ginsburg. ¿Qué tal? Buenas tardes, rabino. Buenas tardes a todas. Es un gusto y un honor que me hayan invitado y me dan la oportunidad de llegar a más y más gente con el mensaje que estamos impartiendo, que tiene que ver con la difusión de la Torá a todo el mundo, a todas las naciones, y dar una nueva visión de esa misma Torá eterna que nunca cambia, pero que cada vez revela dimensiones diferentes. Y más todavía en la época en que vivimos, que estamos en la época del Mashiach. Mi nombre es Jaime Frim, yo nací en Buenos Aires, en Argentina, mi formación es de bioquímico y cuando volví en Chubá, o cuando empecé a conectarme con el judaísmo, estudié el Tania y ahí hice muchas, empezaron a asociarse todas las cosas que aprendí de ciencia y con la parte de la Torá, sobre todo con la parte interior de la Torá, porque como sucede en nuestra época, muchos empezamos estudiando Hasidut, la parte de Kabbalah, y entonces la parte profunda de la Torá, la parte oculta, es el sector donde más se nota que la ciencia estudia ni más ni menos que la creación de Dios. Y la Torá es el plano de la creación con la cual Dios crea todas las cosas. Entonces, cuando uno tiene esa perspectiva doble de la Torá y de la ciencia, se da cuenta que todo lo que hay que hacer es traducir. Entonces, más que rabino, más que bioquímico, yo soy un traductor que traduzco distintos idiomas. Aprendí hebreo, yo en ese momento no sabía, ya estábamos casados, tengo 3 hijas con mi esposa Lili Rivka Frim, que ella también se ocupa de enseñar, ella tiene una base de ciencias económicas, y al poco tiempo, a los pocos años de hacer Chubá, vinimos a Israel, y mi inquietud todo el tiempo era seguir las instrucciones del Hasidut, seguir las instrucciones del Rebbe, que es buscar la manera de revelar la Torá, la parte interior de la Torá, y ayudar a todo el mundo a conectarse con Dios, a cumplir los preceptos, con el objetivo siempre en vista de traer el Mashiach, de traer la redención a todas las naciones. Entonces, cuando llegué a Israel, sucedió que todas esas cosas que yo había pensado, que en Argentina no tuvieron mucha aceptación por parte de los rabinos, se las empecé a contar. Fuimos a vivir a la ciudad de Tzfat. Allí en Tzfat, como ustedes saben, es una ciudad muy espiritual y hay una gran comunidad de Chabad, y también hay muchos argentinos que me recibieron de forma espectacular, todos. Y allí también estudiaba y trabajaba en el hospital, y allí en el hospital me conecté con científicos de otras partes del mundo y juntos estudiamos y profundizamos en esas cosas que yo había visto acerca de la genética, de la fotosíntesis, donde está todo conectado, las letras del nombre de Dios. Hola Berta, ¿cómo estás? Tanto tiempo. No sé si me escucha. Bueno. Y entonces, un segundito porque había alguien que quería entrar y yo no le mandé el enlace. Lo que quiero hacer es
mientras tanto compartir unos cuadros, si me permiten entrar. Te ponga como anfitrión, Jaime, a ver cómo puedo hacer para Sí, que fíjate, puedas compartir. ¿Podés compartir pantalla de ahí? No. Lo de anfitrión. Está de No. anfitrión Malca. Fíjate, Malca, si lo podés poner a Jaime como coanfitrión, por favor. Sí. Ponelo Bueno, para entonces, que él pueda como les compartir. decía, en SFAT me conecté con mucha gente, científicos, en el laboratorio de investigaciones de SFAT, donde buscamos la conexión a través de la gematria, a través de los números atómicos de los elementos, las fórmulas, la parte bioquímica. Hola Berta, a ver si me escuchás ahora. Ahí en Arad, en Israel, es una amiga de Argentina que hace muchos años que también está aquí y estamos muy en contacto con ella. Y entonces, cuando le conté a mis amigos de Tzfat, a la comunidad de Chabad, que todas mis inquietudes, me dijeron que justamente venía un rabino a un pueblo cercano de Tzfat, cerca de Merón, a dar una conferencia que le cuente a él acerca de lo que yo pensaba. Entonces me acerqué a él. En esa época yo casi no hablaba hebreo, solamente hablaba inglés. Por suerte él es americano. Y escuché toda la charla que él dio en una carpa enorme, llena de gente. Dio una charla en hebreo que yo no entendí mucho lo que decía. Y cuando salió, de todas maneras, cuando lo vi me impactó mucho. Y cuando salió, él le pregunté en inglés, ¿es verdad que los 4 nucleótidos del ADN, las 4 moléculas del ADN corresponden a las 4 letras del nombre de Dios? Que los 22 aminoácidos con que se forman las proteínas es las 22 letras de la creación. Tenés que arreglar vos. Acá se escucha bien. Lamentablemente, si alguien la puede llamar a Berta... Yo la llamo, ahora llamo a mamá y le digo. Llamala para ver cómo poner el sonido. Porque ahora no yo la llamo. Yo la llamo. Bueno, igual ella viene a todas las clases mías, así que ya me habrá escuchado. Y en ese momento yo le pregunté con temor, porque si él me decía que no, ya lo que yo pensaba no iba a tener mucho asidero. Ese es un gran cabalista, se trata del Rav Ginsburg, con el que estoy en contacto con él y trabajo para él desde esa época, ya hace más de 25 años. Y le dije con temor en inglés esas equivalencias que había visto y me dijo, nosotros ya lo sabemos. Entonces cuando me dijo así, me quedé sin palabras, no pude hablar más. Y entonces después, más adelante, viajé a Farjabad, donde él vive, me conecté con él y fui y empecé a trabajar con él. Y desde ese momento no me dedico a difundir las enseñanzas del Rab, que es un Hasid de Chabad, y el Rebbe le dio la bendición y la instrucción de que difunda sus enseñanzas y sus libros, y yo me ocupo de la parte en castellano. Publicamos libros, tenemos páginas web, damos cursos. Acá tengo 2 libros de los 6 que publicamos. Acá en mi caso se me acabaron todos los demás. Y ahora vamos a publicar más libros en México. Tenemos muchas decenas de libros por delante para publicar. Ya tenemos traducidos varios y Bezrat Hashem vamos a hacer mucho. Lo que quería comentarles hoy es algo que es muy profundo y voy a necesitar toda su atención.
espero que sea ameno y que les pueda servir para iluminar los poderes del alma. Durante estos últimos 2000 años que el pueblo de Israel estuvo en exilio, nos encontramos en una época de oscuridad, una época en que el pueblo de Israel, como está escrito, que se asemeja a la luna, estamos en una situación de disminución con respecto al resto de la humanidad que se asemeja al sol. Y está escrito que cuando... Un segundito. אני באמצע שיעור, תגידי ב20 מילים. Hello? Ok. Está dicho que cuando el pueblo de Israel está en el exilio, אני באמצע שיעור, אני לא יכול לדבר עכשיו. Cuando el pueblo de Israel está en el exilio, nos encontramos y tenemos nuestra vitalidad, que siempre viene de Hashem, pero nuestra vitalidad física y nuestra existencia física depende de los pueblos del mundo. Y Baruch Hashem, que ahora estamos volviendo a Israel, entonces estamos volviendo a recuperar la tierra, la Torá, y hay una enorme difusión de la Torá en todo el mundo y lleno de pueblos del mundo que quieren incorporarse al pueblo de Israel, ya sea a través del cumplimiento de los 7 preceptos, como Benei Noach, a través de la conversión. Entonces llegó el momento en que difundamos la Torá, toda la Torá a todos los pueblos del mundo. Acá es el libro nuestro de Kabbalah y Meditación para las Naciones, un trabajo del Rav Ginsburg acerca de la relación entre los 7 preceptos y las 7 emociones del corazón. Entonces, una de los aspectos que tenemos que tratar es ver cómo adaptamos el mensaje de la Torá, el mensaje de los sabios, al pensamiento y a la cultura y al estado emocional de la generación en que nos encontramos. Entonces, en otra época, como está escrito en el Tanya, que el ser humano está compuesto de 2 aspectos. En el Talmud, en la Gemara, estos 2 aspectos son llamados Yetzer Tov y Yetzer Hara, el instinto del bien y el instinto del mal. Y explica que esos 2 instintos luchan por las emociones de la persona, por captar sus emociones, porque en el corazón está la fuerza para trabajar, para actuar, es lo que nos impulsa. El Admor HaZaken, con el libro de Tanya, trajo una nueva versión, un nuevo aspecto de esa dicotomía que tiene el ser humano, y lo llamó Nefesh HaBehemit y Nefesh HaElokit, el alma divina y el alma animal, que en definitiva tiene el mismo concepto, pero ya no se refiere al corazón, sino se refiere a la mente, al ser humano como todo. Esos 2 aspectos, el alma animal y el alma divina, ya no son 2 cosas contrarias, sino que son 2 aspectos de la misma persona que tienen que trabajar juntos, porque el ser humano para vivir tiene que tener un cuerpo, y ese cuerpo está sostenido por el instinto de supervivencia y todos los deseos del cuerpo para comer, para vivir, para reproducirse, para ser feliz con las cosas de este mundo. Pero
El alma bajó al mundo para hacer una tarea para Dios. Y esa tarea para Dios es revelarlo, refinar el mundo, refinar nuestro cuerpo, nuestras emociones, nuestro ser, lo que se llama comúnmente también rectificación o tikkun. Pero todas esas palabras suenan un poco duras a los oídos de nuestra generación. Son difíciles. Aquí estoy, Esther. Son difíciles de recibir porque somos una generación que nos cuesta recibir consejos, nos cuesta recibir reproches, advertencias, nos cuesta que nos digan que tenemos un alma animal o que tenemos un instinto del mal, y nos cuesta definirnos. ¿Quién soy yo? ¿Soy el alma divina? ¿Soy el instinto del mal? ¿Soy el aspecto que quiere a Dios, que quiere conectarse? ¿O de repente, en medio de mi elevación espiritual, Hola. mi cuerpo me pide hacer cosas que mi alma no necesita o que están contrario al propósito del alma? Entonces, en definitiva, es ver quién soy yo, qué es lo principal para mí, si el alma o el cuerpo, y decidir si quiero trabajar para Hashem o quiero trabajar para el mundo material. Esa es la base del libre albedrío. Dios nos dio el libre albedrío y por eso existe el bien y el mal en el mundo. Pero en nuestra época, como decía, nos cuesta recibir, nos trae depresión, nos trae frustración pensar que tenemos un alma animal o que tenemos un instinto malvado adentro. Entonces nos sentimos malvados. Y sin embargo todo lo creó Dios. Entonces, para entender bien de qué se trata todo eso, el Rav Ginsburg lo llama y lo expresa de la manera en que lo insinuó el Rebbe, que es que somos seres humanos completos, y así como la luna, por un lado tenemos un foco que nos alumbra de un lado, y por otro lado tenemos oscuridad. Y como vimos en esta perashá que pasó, Rivka tenía dentro suyo un alma, tenía dos aspectos que luchaban, que uno pasaba por la sinagoga, quería salir, y el otro que pasaba por el lugar de idolatría y quería salir. Entonces, todos tenemos esa dicotomía, pero después cuando nacieron esos hijos que tenía Rivka en su interior, ella se dio cuenta que ambos eran dos aspectos de una misma unidad, que HaKadosh Baruj Hu quería a ambos, y más todavía, Isaac quería a Isaac, que representa al mundo material, y sobre todo al imperio romano y a la cultura occidental, al cristianismo, etcétera, etcétera, y en general a toda la humanidad frente al pueblo de Israel. Y representa a esas chispas de divinidad que Dios creó en un principio. Es el mundo del Tohu, que tenemos que nosotros domesticar, tenemos que amaestrar, amansar como un animalito y ponerlo dentro de recipientes de rectificación. Entonces, esa palabra tikkun, que es rectificar, se transforma en una dulcificación, porque la misma palabra tikkun tiene la raíz compartida con la palabra amtaká, leamtik, matok, que quiere decir dulce. Entonces rectificar ya no es reprochar o quitar o transformar o limitar, sino quiere decir dulcificar. Y dulcificar es
revelar la verdadera esencia de la persona. Y eso es lo que en nuestra generación se llama iluminar. Como dijo el Rebbe, que no tenemos que luchar contra la oscuridad, sino que tenemos que aumentar en luz. Y dijo Shlomo HaMelech que hay una virtud de la luz que surge de la oscuridad. Entonces nuestra misión es unir a Isaac y Jacob a través de que le damos fuerza a Jacob para que él rectifique a su hermano. O sea que el pueblo de Israel, que tiene los elementos, las herramientas, los que llaman los Keilim, que nos da la Torá, para que tomemos el mundo, tomemos a la humanidad y la dulcifiquemos. O sea, revelemos que en realidad esa parte oscura no es que es algo malo, sino que incluso allí donde hay oscuridad es donde está el poder más fuerte, donde están los poderes del alma más productivos, los más creativos. Y así dijo Einstein, que cuando le preguntaron cómo hizo él para tener todas esas revelaciones, para encontrar la solución a tantos aspectos tan profundos que nadie había encontrado hasta ahora, él dijo algo muy simple que todos conocen. Si estamos en una calle a la noche y hay un foco, ilumina un sector de la calle, cuando a alguien se le perdió algo, ¿a dónde va a buscar? Allí donde hay luz, porque no hay oscuridad, no se ve. Yo voy a buscar donde está la oscuridad. Y allí en la oscuridad están los secretos y está la verdad. Entonces, por eso Akadosh Baruj Hu hace que genera la oscuridad y la limitación. Porque allí donde hay oscuridad y limitación, ahí es donde se esconden los tesoros más grandes. Y entonces así perdemos el miedo de entrar dentro de nosotros y buscar dentro de nosotros esas cosas que están en la oscuridad y que nos dan miedo, que parece como que allí están nuestras cosas malas, pero sin embargo, allí en la oscuridad es donde están nuestros poderes más grandes. Entonces tenemos que entrar sin miedo y olvidarnos de los reproches y los complejos y todos los traumas que tuvimos hasta ahora, y que si vamos y nos enfrentamos a ese yo verdadero que está en la oscuridad, vamos a ver que de ahí va a venir la redención. Como dijo Shlomo HaMelech, la ventaja de la luz que viene de la oscuridad, la ventaja de la felicidad que viene después de la tristeza, de las cosas difíciles. Entonces, para iluminar los poderes del alma, tenemos que saber primero qué son los poderes del alma. Empecemos del principio. ¿Alguna pregunta hasta ahora? O sea, los poderes del alma tienen que ver justamente con las cosas que tenemos de generación en generación, o sea, lo que nosotros venimos trayendo de la fuente cuando nacemos, o sea, de ahí. Los poderes del alma, ¿de dónde vienen? O sea, los poderes del alma que vienen a actuar en nuestro nefesh, viene justamente la fuerza del alma se evidencia en nuestro nefesh. Me hiciste una pregunta que necesita muchas explicaciones. Yo no sé cuál es el conocimiento de cada uno, pero voy a tratar de hacerlo de la forma más simple. Dios creó toda la creación y en él puso al hombre, Adán y Jabá. Cuando creó a Adán, él tomó la tierra de todo el mundo y con eso hizo el cuerpo y insufló dentro de él un espíritu de vida, Nefesh Hayah. ¿Qué es ese espíritu de vida? Es el alma. Y el alma que él insufló vino de lo más profundo de su ser. Cuando uno sopla de lo más profundo de su ser. Durante los 6 días de la creación creó con la palabra. Y la palabra, cuando uno habla, no sale de lo más profundo. Uno
es una respiración superficial. Pero cuando insufló el alma viene de lo más profundo de Dios. Y allí están todos los poderes. Ahora, en este mundo que nosotros vivimos, en general hay 10 poderes. Dios es infinito, entonces hay infinitos poderes que también se asocian con las sefirot. Pero Dios eligió 10 sefirot en especial para crear todo lo que existe, y por eso nosotros no tenemos idea de cómo puede ser otra cosa. Nosotros fuimos creados de acuerdo a ese programa que está escrito en la Torá, y en general el alma también está compuesta con esos 10 poderes. Que en este cuadro que les presento aquí están, hay muchas palabras que ahora les voy a explicar un poco el cuadro y se me va a entender bien, que es la base del libro de la anatomía del alma, la maravilla del alma que publicamos. Entonces, esos poderes son intrínsecos, no es que se agregan al alma, sino que son uno con el alma. El alma está compuesta de esos 10 poderes. El alma tiene distintos niveles, así como Dios creó distintos mundos, desde lo más excelso, unido a su luz infinita, y se fue ocultando hasta llegar a este mundo material, que en general está dividido en 4, ¿no? El mundo de la acción, el mundo de la formación, creación, emanación, etc. Pero esa es una forma un poco esquemática para ver en general cómo Dios creó, pero hay infinitos niveles. Y así también Dios creó a través de su luz infinita, que tiene infinitos poderes, eligió 10, que son conocidos como Jochma, Binah, o Keter, Jochma, Binah, Gesek, Deburat, Tifer, Nestaot, Yesod, Malchut, que es lo que está escrito aquí en rojo. Pero eso hay que ponerlo en contexto. ¿Qué son esas 10 sefirot? 10 sefirot son los canales con los cuales esa luz, que es una, se va dividiendo como el prisma que tenemos aquí. La luz de Dios es una sola, pero al crear, Él separó en distintos niveles de energía. ¿Cuál es la diferencia entre los niveles, estos colores? Cada uno tiene una diferencia de frecuencia, de longitud de onda. Entonces por eso se divide en 7 generales. Pero en realidad es todo parte de lo mismo. Y más todavía, la luz visible es una parte de todo el espectro de la luz, que está dividido también a su vez en 7 partes. Entonces, el alma tiene 10 poderes que ustedes lo pueden identificar relativamente fácil dentro de sí mismo. Y esa es la capacidad del Hasidut. El Hasidut toma la Kabbalah y la Torá y la expresa en el ser humano para que nosotros podamos entender cómo creó Dios. Entonces, todo lo que Él creó, lo creó a través de 10 sefirot, y lo que ustedes conocen como el árbol de la vida, que tiene 3 ejes, donde están distribuidas las sefirot, la combinación de cada una de esas, entre 2 sefirot, forman una letra. Por eso hay 22 líneas que unen las sefirot, y esas combinaciones de los poderes que tiene cada una de las sefirot, de la luz que hay en cada sefirá, forman las 22 letras. Ahora, el alma, acá definimos el alma o la psiquis. La psiquis es el alma investida dentro del cuerpo. Entonces, el alma y el cuerpo son 2 cosas opuestas que hablan diferentes idiomas, necesitan conectarse entre ellas. Dicho de otra manera, el alma, para trabajar y para hacer la tarea que Dios la mandó a hacer en este mundo, necesita una vestimenta, como un profesional que necesita una
herramientas y vestimentas para hacer el trabajo que tiene que hacer. Entonces, el cuerpo, idealmente, es una vestimenta, es un uniforme, es una herramienta que tiene el alma para trabajar en este mundo, que es el mundo físico, material, limitado, que no hay más bajo que este, donde Dios no se ve la luz infinita, no se ve nada de lo que es espiritual, se ve aquí. Y entonces necesita incorporarse, investirse dentro de herramientas que es, en definitiva, nuestro cuerpo. Entonces, hay fuerzas del alma. La parte de arriba de este cuadro, vamos a ver cómo son las fuerzas del alma. Y abajo están las vestimentas en las cuales se inviste esas fuerzas del alma para poder funcionar. Entonces, dentro de las fuerzas del alma hay fuerzas trascendentes, o sea, que están por encima de nuestra conciencia, que no las podemos percibir, y están las inmanentes, las que se invisten. Ahora van a entender de qué se trata. Ustedes habrán escuchado de la sefira de Keter, la sefira de Jochma, la sefira de Gesed. Todos esos son distintas sefirot que, para entender la naturaleza de cada una, se dividieron en tres partes. En principio hay dos partes. Una es la parte inconsciente, que es Keter, y otra la parte inconsciente, que son todas las sefirot desde sabiduría hasta reinado. La parte inconsciente tiene dos niveles principales. Uno es el placer y otro es la voluntad. En hebreo se dice Tanug y Ratzon. En Kabbalah se dice Atik Yomim, Ari Hampin. El Arizal también lo llama Reisha de Loyadá, Reisha de Loiteadá, Reisha de Arich. Todos esos nombres son equivalentes. Y en cada generación de revelación de la Kabbalah, hubo distintos sabios que lo vieron en distintos contextos y le pusieron distintos nombres, pero son nada más que nombres. Son nombres para identificar algo que es espiritual, algo que no se puede ver. Entonces, si ustedes ven el anciano de los días, no piensen en un hombre anciano. Y cuando se dice la novia o el novio, madre, padre, se refiere a conceptos, no se refiere a seres ni se refiere a ninguna cosa que nosotros podamos identificar en este mundo. Entonces, Atik Yomim, el anciano de los días, es el placer, pero el placer que está investido en el inconsciente que da origen a nuestros deseos, que es la voluntad. Ari Hampin. ¿Por qué se llama Ari Hampin? El rostro extendido, porque es lo que es la parte externa de la conciencia, que está cerca de la conciencia y que se extiende a nuestra percepción, que se transforma en Jochma. Doy algunos ejemplos para que entiendan estos aspectos. Entonces, la parte inconsciente está formada, son las cosas que nos impulsan y nos motivan. Y la parte superior, que es llamado el interior del placer, Primiuta Atik, es la fe. Entonces, en realidad hay tres niveles, que es la fe, que es el nivel superior del alma conectada con Dios. Después el nivel inferior es el placer y después la voluntad. Son los tres aspectos del inconsciente que nos mueven. Y entonces, como ustedes ven, hay distintos aspectos que no vamos a entrar en la parte inconsciente porque es más difícil identificar. Pero allí está el origen de todo lo que va a venir en la conciencia. Por ejemplo, dentro del placer está el placer intelectual, que va de origen a lo que nosotros conocemos como Chabad, sabiduría, entendimiento y conocimiento. Jochma Binah Dat. Dentro del placer hay otro nivel que se llama el placer de las emociones, que va a dar origen a lo que nosotros conocemos con las emociones.
Y después está el placer del habla, que el habla representa la expresión, todo lo que nosotros mostramos al exterior, nuestra acción. Después, en este mundo se llama acción, pero a nivel de Dios, Dios crea todo con la palabra. Entonces la palabra es el poder de hacer y de expresar al exterior. Pero esta es la parte inconsciente, todo eso es el placer que para que se revele en la conciencia, primero tiene que crearse un deseo. Entonces este placer crea un deseo. Hay un deseo que está por encima de la lógica, otro por encima, otro de acuerdo con la lógica, y que se inviste en Jochma. Entonces, Jochma es la primera chispa, y su poder interior es el bitul, la anulación. ¿Por qué? Porque está anulada al inconsciente. Todas las ideas que surgen en nuestra mente, ya sea conscientes o en sueños, provienen del inconsciente, y eso se llama Jochma. No tiene nada que ver con sabiduría, con saber, con ser sabio, con tener conocimiento. O sea, todo esto son códigos para referirse a algo. Entonces, ¿por qué se llama sabiduría el Padre, Abba? Porque es la semilla que luego se inviste en entendimiento en la madre, esa idea seminal, que al meditar, el intelecto se inviste más que nada en el entendimiento, en la sefirá de Binah, que es llamada madre, porque justamente es la que toma esa semilla y la transforma en algo que tiene definiciones, que tiene límites, medidas, características, a diferencia de ese punto que es la yud de la sabiduría. Ahí, una pregunta, o sea que esto es lo que estás explicando, es el concepto y todo lo que es la parte de la concepción, ¿no? La concepción en el sentido espiritual, de cómo lo que hay en el inconsciente se concibe. Concebir es una persona que tiene muchas ideas, se llama fecunda, pero las ideas es nada más que la parte del hombre. Si la semilla no entra dentro del útero, entonces esas ideas se pierden. Y eso es lo que sucede cuando uno tiene una idea y no la medita, se vuelve al inconsciente y uno se olvida. Pero cuando se une, cuando se produce esa unión, que nosotros lo vemos como la unión del hombre y la mujer, pero estamos hablando de cómo Dios crea y en todos los niveles y cómo funciona nuestra alma para trabajar en este mundo, para unirse con el cuerpo. Entonces, todo esto es un orden de conexión descendente, que es el poder creativo. ¿De dónde viene el poder creativo? La idea esa yo la quiero hacer que eso se produzca en la práctica, pero la práctica está al final, en Malhut, en la acción. ¿Cómo hago que esa idea original pase a la acción? Primero tengo que entenderla. Y por eso cuando uno lo entiende, se alegra. Por eso la sefirá de entendimiento, que es la madre, se conecta con el poder de la alegría. ¿Ok? Pero el entendimiento es la capacidad de captar algo y transformarlo en el hijo. Pero ¿cuál es el hijo del padre y la madre? Son las emociones. Las emociones son estas 6 sefirot que están más abajo, desde bondad hasta fundamento. Pero para que una idea se transforme en emoción, tiene que haber un intermediario, porque las emociones y el pensamiento no van juntos, son distintos idiomas. Y la conexión es la sefirá de Da'at. Y allí es donde fue el pecado de Adán, que se conectaron en el momento no preciso, y entonces dio lugar a emociones y acciones que no correspondían. Y eso es la caída del hombre. Pero, ¿por qué? Porque tienen tanta fuerza esos poderes, que si no se utilizan de la manera correcta,
da lugar a la crisis, a la destrucción, a los problemas que todos tenemos, pero nuevamente todo eso es proyecto de Dios, no lo inventamos nosotros. Todo esto es parte del proyecto de Dios y nos hace caer y nos hace meter en situaciones para que nosotros revelemos esos poderes para salir. Y cuando salimos de eso nos elevamos más alto todavía. ¿Ok? Y cuanto más alto nos elevamos, después más bajo caemos, porque caer significa ir a lo más profundo de la oscuridad para rescatar ese tesoro. Y cuanto más grande es el tesoro, más profundo está. Entonces toda caída tiene que ser una aventura. No es que uno tiene que tratar de caer, pero uno tiene que saber que cuanto más vive y cuanto más cosas hace, cada Baruj Hu le da más responsabilidades y los lleva a lugares más peligrosos que puede caer. Entonces hay que estar bien aferrado. Exacto. Entonces esto se llama iluminar los poderes del alma. Primero para saber quiénes somos, tenemos que saber lo que hay ahí. Entonces, el Da'at, ahí está el poder de unificación, de la unidad. Por eso, el árbol del conocimiento del bien y el mal es el lugar del libre albedrío. Dios nos da libre albedrío para que decidamos nosotros. Así como Él decide lo que está bien y está mal. Nos otorgó a nosotros también el poder de que nosotros decidamos. Y en la medida que decidimos bien, hacemos cosas que corresponden y somos felices y damos felicidad a los demás. Cuando no decidimos bien, se producen problemas y tenemos que ver cómo solucionarlos. Entonces, el padre y la madre, a través de la partera, digamos, da lugar a 6 emociones o atributos del corazón. Esos atributos están divididos en las emociones y las conductas. Las emociones es lo que yo siento para mí, y las conductas es cómo expreso al exterior. Y lo que yo siento es de acuerdo a lo que yo tengo en el inconsciente, y cómo eso se reveló en mi mente. Y cuando lo que se revela en mi mente no lo puedo evaluar, no lo puedo expresar, no lo puedo entender, entonces esas emociones se quedan huérfanas, sin padre y sin madre. Y entonces hacen lo que quieren. ¿Ok? Entonces, el sistema de Chabad, del Admur HaZaken, que es la principal línea del Baal Shem Tov, es utilizar el pensamiento, las emociones, los poderes del intelecto, para actuar sobre las emociones y guiarlas. Y entonces, de acuerdo a lo que uno siente, así se va a comportar y se va a expresar al exterior. Entonces, las emociones son, de acuerdo a las 3 sefirot de bondad, de rigor y de belleza, amor, temor y compasión. Amor corresponde a Abraham, temor corresponde a Isaac, compasión o misericordia corresponde a Jacob. Y cuanto más se incluyan todas estas 10 sefirot, junto con el inconsciente, más esa unidad va a producir que todo funcione mejor, ¿sí? Como una fábrica, como una familia, como una comunidad, que cuando cada uno sabe quién es y cumple la función para la cual vino, entonces todos se benefician y todo funciona mejor. Y así también los poderes del alma. Cuando nosotros estudiamos Torah y tenemos una educación y venimos y estamos en un ambiente positivo, entonces en nuestro inconsciente se producen placeres y el objetivo de nuestro placer y de nuestros deseos se dirige a cosas elevadas. Entonces lo que entra en nuestra mente también se produce, tiene ese nivel. Tenemos pensamientos que son positivos y son productivos, son sagrados.
Si nosotros dejamos que el mundo nos influencie, entonces a través de nuestros ojos, de nuestros oídos, de nuestros sentidos externos, recibimos influencia del exterior, y si no tenemos nuestros poderes interiores bien iluminados y fuertes, lo que viene del exterior nos va a dominar. Entonces, esa es la importancia de educar a los hijos en un ambiente sagrado. Sagrado no quiere decir adentro de un Beit HaKnesset, sino en una atmósfera positiva y de Torah, una atmósfera productiva de amor, donde se le deje al chico revelar sus verdaderos poderes a través que le damos herramientas y libertades de acuerdo a la edad, de acuerdo a la maduración, para que todo eso se pueda revelar. No para que sean igual que nosotros. Educar a un chico no quiere decir hacerlo igual a nosotros. Eso es amaestrar o es domar. Educar significa darle herramientas a las personas para que se desarrollen tal como ellas son. Porque cada persona es diferente y cada una tiene una tarea distinta que Dios le dio. Entonces, parte de la educación es descubrir quién es uno y cómo está compuesto y cómo puede manejar todas esas cosas. Entonces, a través de estas 3 emociones básicas, se generan las conductas, cómo yo me expreso, cómo yo expreso todo eso que viene de arriba, que dijimos antes. Entonces, por un lado tenemos un sentimiento de confianza, de eternidad, de autoestima, y por otro lado tenemos la necesidad de ser modestos, de ser honestos, de agradecer, de reconocer al otro. Entonces son 2 aspectos que tienen que ir equilibrados. Por un lado, reconocer nuestras propias fuerzas y tener confianza en nosotros, y también tener confianza en Dios, en los que nos rodean. Uno se llama confianza activa y otro se llama confianza pasiva. Uno es la pierna derecha, otro es la pierna izquierda. Okay, hay infinidad de explicaciones y comparaciones. Yo les tiro más o menos cosas para que vayan viendo. Entonces, cuando se unen las 2 piernas, se revela la verdad. La persona puede expresarse en forma verdadera. La sefirá es el poder de Emet, del fundamento. El fundamento es el órgano sexual. Entonces, el órgano sexual representa nuestro poder de conexión con el exterior, nuestro poder creativo, para asociarnos con la realidad, con aquello que está fuera de nosotros, y que de eso salga algo bueno, algo productivo, como la unión del novio y la novia. Por eso se llama el fundamento, y por eso se llama la verdad. Ahí sale la verdad de lo que nosotros somos. Y entonces, la última sefirá es el reinado, que tiene que ver con la acción en la práctica, cómo resulta en forma concreta todo eso que vino de arriba, que vino de nuestro inconsciente, y nosotros lo pensamos, y lo sentimos, y dentro de nosotros tenemos ese impulso para expresarnos y relacionarnos con nuestro exterior, y de todo eso es el producto de lo que va a salir. ¿Sí? Entonces, por eso el reinado tiene que ver con la humildad, porque no tiene nada de sí, recibe todo de arriba. Es como la novia que está ahí en la jupá, y la llevaron, hicieron todo por ella, y viene el novio y se le acerca, y la toma. Dice, vos ahora sos sagrada para mí, solamente sos para mí. Entonces ese novio, ¿quién es? El que representa todo el resto, lo que viene de arriba. Cuando digo de arriba, me refiero a Kadosh Baruj Hu mismo, que baja a través de todo lo que nosotros somos. Entonces, cuando todo está equilibrado, ¿qué es lo que pasa? Kadosh Baruj Hu se expresa. Nosotros somos enviados de Hashem para hacer una tarea, y cuando la hacemos, Kadosh Baruj Hu se expresa.
si en todas estas etapas hay diferentes matices, entonces esa expresión de Hashem se va a hacer de acuerdo a esos matices. Entonces por eso Dios se expresa en este mundo en forma infinita también, tal como es. Bueno, entonces, dice, en Shabbat decimos, Eshet Hail Ateret Bala, la mujer virtuosa es la corona del marido. Entonces, la mujer, que es la novia, que se une con el esposo, de acuerdo a lo que surge en la realidad, que es la mujer es el mundo, es la realidad, la expresión de todo el ser, de toda la familia, es la que está más conectada con la realidad. Entonces, esto va a producir un efecto en nuestro inconsciente. Por eso, la mujer virtuosa es la corona. Quiere decir que esa mujer se elevó por encima de Jochma, por encima de nuestra mente consciente, se transformó a su vez en nuestras causas y motivos por los cuales nosotros vamos a actuar de esta manera. Vamos a cambiar y vamos a perfeccionar y vamos a ir alimentando todas estas canales con la nueva luz. O sea, la mujer le permite al hombre revelar verdaderamente quién es, cuál es su tarea, qué es lo que hace en este mundo, qué es lo que tiene en su interior. Entonces, cuando el hombre mira a la mujer con amor, la mujer es el espejo que le muestra quién es él. Y cuando la mira con amor, entonces ella revela eso que verdaderamente es. Y si no la ama, si la mira con odio o con desprecio o la maltrata, entonces la mujer también la revela ese nivel bajo que él está expresando. Pero si sabe verla, todos tenemos esos asuntos, si sabe apreciar eso que le está dando, entonces va a reconocer dentro de sí eso que está viendo en el espejo y va a poder depurarlo, va a poder perfeccionarlo y corregirlo. Y como decíamos antes, la palabra corregir es muy difícil, es dulcificar. Hacer que algo sea áspero, ácido, agrio, amargo, se transforma en dulce. Entonces, todo eso que estamos hablando, todo eso es potencial, son los poderes del alma. Y para que se pueda llevar a la práctica se tienen que vestir, y aquí están las vestimentas. ¿Cuáles son las vestimentas? Las vestimentas tienen que ir de acuerdo a esos poderes, que habíamos definido que había poderes intelectuales, poderes emocionales y poderes de expresión y de llevar a la práctica, que son estos últimos 4. Entonces, por un lado está el intelecto, donde se invisten los 3 poderes de la mente. Por otro lado está el habla, está dicho que el corazón se expresa con la palabra. Entonces esto representa las emociones del corazón, se invisten en el corazón y se expresan con la palabra. Y la acción es lo que surge de lo que se va a llevar a la práctica. Por ejemplo, está el poder de escribir, el poder de hablar, el poder de escribir se inviste en la mano, el poder de hablar en la boca, el poder de pensar en el cerebro, el poder de actuar se inviste en las piernas, de caminar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces están los poderes del alma y las vestimentas. Lo que nosotros estamos más conscientes son de las vestimentas, pero con eso podemos inferir los poderes del alma y entonces esto es un principio de iluminación. Ahora, seguramente hay millones de preguntas y las preguntas salen después que uno lo piensa. En el momento cuando le dan demasiada información es difícil sacar preguntas. De todas maneras, podemos hacer unos minutos, una pausa para aquellos que deseen hacer preguntas ahora. Hola, buenas tardes, Shalom, Rabino.
Mire, yo le quería hacer una consulta. Quería Mm. preguntarle, digamos, cuando uno está enfermo físicamente, tiene una enfermedad, ¿el alma también está mal? Muy bien. Todo lo que surge en la realidad física proviene de lo espiritual. Cuando hay una enfermedad física es porque hay una enfermedad espiritual. Pero en el alma no se llama enfermedad, sino que se llama contaminación, o se llama que se ensució con las cosas de este mundo. Te voy a explicar. El alma es una sola, pero como tiene distintos niveles, desde Dios en lo alto hasta esto que se inviste dentro del cuerpo, se dividió en general en 5 partes. Entonces, el nivel superior se llama Yejidá, porque es uno con Dios. El siguiente nivel se llama Hayá. Y esos 2 niveles tienen que ver con el inconsciente, están por encima de la mente. Por eso llaman corona, Keter, está por encima de la cabeza, del cerebro, donde se inviste el intelecto. Ese segundo nivel se llama Hayá porque es como un animalito, está corriendo todo el tiempo, desde el inconsciente a la conciencia, y se revela en Jochma. ¿Sí? Es ese nivel que no se inviste permanentemente, sino que va y viene para conectar el inconsciente con la conciencia. Después hay 3 niveles conscientes del alma, que se llaman Neshama, Ruach y Nefesh. Neshama es el nombre general del alma, pero de todas maneras estos 5 niveles tienen todos que ver con distintos sinónimos de alma. Pero Neshama tiene que ver con Neshima, con la respiración, que es eso que insufló a Kadosh Baruj Hu dentro de Adán para hacerlo vivir, para darle vida. Y tiene que ver con la mente consciente y en especial con Binah, con el entendimiento. Hasta ese punto, el alma se mantiene relativamente pura. En Ejidá es pura completamente, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna suciedad, no hay ninguna contaminación de nada. Es inmutable. En Hayá también. Hayá es ese nivel del alma que transmite y conecta con la conciencia. Donde empieza a haber problemas es con los 3 niveles inferiores que tienen que ver con las 3 vestimentas justamente, porque es el alma que se inviste dentro del cuerpo y se empieza a tomar contacto con la realidad del mundo, que el mundo es ocultamiento y es mentira, es, como vimos, es limitación, es sufrimiento, pero son todas experiencias que no tienen que pasar porque es toda la experiencia. Rivka, dame un segundito, por favor. Decime qué es lo que pasa. Decime que le hablo, ¿qué pasa? Bueno. Después está el nivel del pensamiento. Los pensamientos, ahí ya empieza a haber conflicto, porque pueden estar dominados por los impulsos animales o físicos, o por el alma divina, ahí empieza a haber el conflicto. Las emociones es donde más conflicto hay, porque el alma animal se inviste dentro del corazón, allí es donde está la lucha principal de las personas. Y en el Nefesh se inviste en la parte de la acción, en la parte en que se lleva a la práctica. Pero eso ya, por eso ese nivel es el que más se conecta con este mundo bajo y más es lo que se llama los pies que se hunden
en el barro. Eso es la Sefirá de Malhut, es el mundo de acción. Hay que tomarlo todo como símbolos, tampoco hay que verlo en forma estricta, sino que Dios creó un mundo de ocultamiento y nos mandó allá para que nosotros saquemos sus tesoros. Este es el trabajo que Dios nos dio. Entonces, cuando el trabajo es más inferior, uno más se contamina. Y eso es lo que se llama enfermedad. ¿Cómo cuando el trabajo es más inferior? Porque generalmente nosotros, yo entiendo, ¿no? Porque siempre estudié esto con vos cuando estaba en el Chaco y algo me estás recordando, que por ahí lo voy repasando con el libro de Tania, lo que venía de la clipada, de la Sitra Hará, bueno, todo esto. Pero ¿qué pasa cuando vos decís, cuando más bajo es, yo entiendo que cuando más bajo, es lo que yo entendí, es cuando justamente caemos para recuperar esa luz que necesitamos para poder brillar en el mundo del Olama Z. Está bien, pero es justamente lo que dije antes, que no es que caer bajo es un pecado, sino que es una forma que tiene Dios de hacernos bajar para rescatar esas joyas. Pero suponete lo que es el oro. Para sacar oro hay que hundirse en una mina, pero para poder hundirse en esa mina hay tecnología. Entonces hay gente que pone el dinero, hay gente que pone la tecnología, hay gente que investiga. Entonces hay distintos niveles. A nivel científico sería el pensamiento. Los que están ahí en la universidad o en el laboratorio no se ensucian. Están limpios, están puros, relativamente. Los que se ocupan de utilizar el oro que sale de allí, los que van a preparar toda la tecnología y las máquinas y todo eso, no van a entrar en la mina, pero sí ya tienen un contacto con la naturaleza, con el trabajo físico para preparar todo eso. Ya hay más contaminación. Pero la mayor contaminación es los obreros que van ahí abajo. Y son los que menos idea tienen, de lo que están haciendo y los que menos beneficio van a tener. Pero no son, Rab, disculpe, pero no son pruebas que ayer los manda cuando uno ya terminó, baja y uno sube con más fuerza. ¿Es verdad? Para verla. Sí, yo no estoy hablando peyorativamente de todo eso, al contrario. Si no existiera toda esa gente que baja a sacar el oro, todo lo que pasó antes no sirve para nada, es todo teórico. Por eso. Claro. Claro, Bueno, entonces tiene que tomarlo en el sentido ese. Es lo que pasa con el hombre y la mujer. El hombre es Gesed, la sefirá más elevada, la mujer es la última. Pero eso no quiere decir que no sea la principal. Y que si no están los dos juntos no funciona. Y por eso... ¿Cuál es la mujer? Por eso es la sefirá de Malhut, es la novia. En el intelecto, la mujer es la madre, que es Binah, el entendimiento, y el hombre es Jochma. Pero disculpe. Momento. Entonces, en nuestra generación se ve toda esa dicotomía más pronunciada entre el rico y el pobre, el hombre y la mujer, el sabio y el ignorante, porque está todo revelado. Hay comunicación, una comunicación tan grande que ya no hay ocultamiento, y eso es parte de la revelación. Y estamos viendo que todos somos parte de lo mismo y que todos somos uno. Y que todo eso que estamos hablando está todo dentro de mí. No es que yo soy una cosa y otro es otra cosa, sino que todo eso que estoy diciendo está dentro de mí, desde la parte de yejidá del alma hasta la parte de Malhut, la parte de la acción. Está todo dentro de mí. Que yo, como el mundo fue creado de la misma forma que
mi alma y que mi cuerpo. Entonces todo eso lo puedo ver en el exterior también. Pero todo eso que estoy viendo es de adentro de mí. Y por eso, hoy en día, se trata de hacer que la gente piensa que si se opera y se transforma en mujer, o si se transforma en hombre, va a poder ser la otra cosa. Y sin embargo, lo único que hace es frustrarse y caer bajo, pero sin poder salir. Esos que se operan ya no pueden volver a ser lo que eran. De todas maneras, siempre hay alguna solución y nada se opone a la teshuvá. Pero yo lo que quiero decir es que cada uno tiene su tarea y que en un mundo ideal ya no va a hacer falta que haya esos mineros que vayan abajo, porque ya va a estar todo revelado. Y que va a ser un mundo tan sutil que los tesoros, como está dicho, que todas las frutas y todos los manjares van a estar creciendo del árbol. Eso significa que ya no va a hacer falta ensuciarse con estas cosas del mundo y bajar a lo bajo, porque ya la oscuridad se va a disipar y toda la suciedad va a desaparecer, la maldad no va a existir. Entonces, en este momento, aquel que está abajo, o sea, son distintos niveles, como ustedes ven. Una cosa es ser malvado, y otra cosa es tener una tarea en la que uno se ensucia. Entonces, ¿y cómo diferenciamos el que es malvado? Por ejemplo, el malvado, ¿cuál sería el malvado? ¿Cuál sería el Benionín y cuál sería el Sadik? lo más fácil para identificar es no mirar al otro, sino mirarse a uno mismo. Y todos tenemos una parte dentro de nosotros, todos tenemos un tzadik dentro de nosotros, todos tenemos un malvado, pero malvado en el sentido de la Torá no es aquel que sale a matar o a robar, sino aquel que está alejado de Hashem y no sabe la importancia de la Torá y las mitzvot, de hacer el bien, de cumplir la tarea para la cual vino. Pero nuevamente, es porque Dios lo puso en esa situación para que salga de ahí. Entonces, aquellos que vemos a alguien que está mal, tenemos que tratar de ayudarlo. Eso es una enfermedad también. Hay enfermedades psicológicas, enfermedades físicas, son todas... Sí, pero si la otra, en otra época si se la otra llamaban persona, pruebas. En otra época se llamaban pruebas, pero en realidad no son pruebas, sino porque Dios ya sabe quiénes somos. La prueba es para nosotros, pero tampoco es una prueba, sino que es una tarea que Dios me dio, para que desde ese lugar lo reconozca y le pida solo a Él. Claro, exacto. Entonces, por un lado, uno está enfermo, busca un médico, un psicólogo, un rabino, y le pide, pero tiene que saber que la verdadera fuerza de curación está en su interior, porque Dios está allí, y cuando Dios se revela dentro de uno, Él cura. Todo esto es muy lindo, pero yo quiero mostrarles para terminar esta clase una forma de hacerlo. Si no, todo esto es muy teórico y no va a servir para nada. Y tiene que ver, perdón, había alguien que estaba hablando. Sí, Débora, sí, Débora. Decime. Pero si yo, por ejemplo, veo a una persona que está mal y a mí me sale ayudarla, pero si esa persona no permite, porque me pone una traba o pone algo, ¿yo qué hago con esa ayuda? O sea, a mí me hace sentir mal esta persona. Muy buena pregunta. Cuando uno tiene algo para dar y el otro no lo quiere recibir, uno se siente muy mal. Claro. A mí me pasa, yo me siento mal. Decime vos, ¿qué hay que hacer? ¿Yo? No vos. ¿Qué hay que hacer? No te pongas vos, porque cuando uno se pone a uno mismo, le cuesta llegar a razonar bien. Es decir, cualquier persona que no tiene nada que ver con vos ni con tu situación, tiene algo para dar y el otro no lo quiere recibir. Algo muy importante que el otro lo necesita encima. Pero claro. el otro no sabe que lo necesita y no lo quiere recibir. ¿Qué o tiene que sí hacer lo sabe, o sí lo sabe, pero el inconsciente, digámosle, la parte esa de que usted comentó el orgullo, anteriormente,
el orgullo, hay un montón de ítems que no le permite ver que puede salir de esa situación. Ahí está. Bueno, entonces todo lo que le pasa al otro, yo no puedo, yo en este momento no tengo la capacidad de solucionárselo. El asunto es que tengo que hacer yo. Y yo me tengo que darme media vuelta e irme. Vos me estás preguntando a mí, No. pero yo te estoy preguntando a vos. No, yo estoy respondiendo. No estoy hablando de vos, no digas yo. Decí No, bueno, un caso yo le específico diría, que no tiene nada que ver con tu situación. no, ok. Miralo Yo de le manera diría, neutral. Perdón, No, Débora, sí, miralo ya sé. de manera neutral. Miralo de No, manera ya lo neutral. Vos ya detrás. sé, Ya yo le entendió, ya diría, entendió. ya entendí. Yo le diría a esa persona que quiere ayuda y no puede, o date media vuelta, o prende una vela, pedí por esa persona y habla con Hashem, que él te va a escuchar y te va a mandar. Bueno, hablar con Hashem es algo que tenemos que hacer todos los días y justamente Todos los de eso días. vamos a hablar ahora. Incluso si todo el mundo recibe lo que vos querés dar, también hay que hablar con Hashem. El asunto que pasa, si yo quiero ayudar a otra persona y sé que esa persona necesita ayuda y la otra persona no la quiere recibir, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que buscar la manera, tengo que ver qué... Primero tengo que cambiar de táctica, porque si sigo haciendo lo mismo va a pasar lo mismo. Porque estoy poniendo la responsabilidad en el otro. Yo tengo la responsabilidad. Dios me dio algo que Él quiere que yo comparta con otro. Y eso no es mío. Es algo que Dios me lo dio para que yo haga algo. Entonces, primero tengo que ver qué es lo que tengo que hacer, cambiar de táctica. Entonces, a lo mejor, eso que vos tenés para dar, o que esa persona tiene para dar, no puede ser recibida de esa mano, hay que dárselo a otro para que el otro lo entregue. Esa es una idea, por ejemplo. A lo mejor si eso viene a través de otra persona, puede ser recibida. Eso en caso de que el problema sea la relación entre esas dos personas. En caso de que esa persona esté tan inconsciente, o sea, tan enferma, tanto de orgullo como de alguna enfermedad física, que no puede recibir la ayuda de otro, entonces hay que dárselo de manera que él no se entere. Empezar a dárselo de a poquito, sin que él se entere, y cuando se da cuenta que se va sintiendo mejor, porque las cosas están mejorando, entonces a lo mejor va a ser más receptivo. Son dos caminos. Pero siempre uno tiene que pensar qué es lo que tiene que cambiar, o qué es lo que no está haciendo como corresponde, que lo que uno quiere hacer no funciona. No tiene que esperar que el otro cambie, sino que si el otro tiene que cambiar, tiene que ser porque yo cambié mi visión, mi forma de verlo. Y como está dicho, que el zorro más sabe por zorro más sabe por viejo que por zorro. Sí, pero también Todo esto uno lo aprende por la experiencia de la vida. Y después uno cuando lee la Torá se da cuenta que está todo escrito, pero hasta que uno no le pasa, por más que lo lea todos los días, no se da cuenta. Es verdad. Amén, es verdad. Muy bien. Entonces, yo lo que les quería dar, y ahora vamos a, ya como de costumbre, mis horarios se extienden como chicles, porque cuando empiezo a decir lo que vine a decir, ya pasó 1 hora y media. Les pido disculpas, pero lo que yo les quería transmitir es algo que sin esta charla previa es muy difícil de entender. Porque iluminar los poderes del alma es primero que hay que ver cuáles son esos poderes. Pero todos los días, esto es una enseñanza que hace 2 Shabbatot el Rav Ginsburg dio en su casa, y ahí siempre van sus alumnos principales, si se lo acuerdan de memoria, y le escribieron. Es una charla muy larga, pero yo que le resumí en un poco, a lo mejor lleva 3 horas, pero voy a tratar de resumirla en 15 minutos. Todos los días, nosotros, cuando decimos las bendiciones de la mañana en el Sidur, decimos
estas son las cosas cuyos frutos el hombre goza en este mundo, en tanto que la principal recompensa se reserva para el mundo por venir. ¿Y por qué hablé de las 10 sefirot al principio? Porque si nosotros vemos cómo el mundo está organizado, podemos ver cómo está organizado de a 3, de a 4, de a 10, de a 22, y el esquema de las 10 sefirot, como es el esquema del alma, está muy, muy asociado con como Dios creó todo. Están las 10 aserciones de los 6 días de la creación, están los 10 mandamientos, 10 sefirot, 10 poderes del alma, etcétera, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos levantamos a la mañana, decimos una serie de bendiciones, y hay una bendición que decimos que es para estudiar Torah. Como estudiar Torah es una mitzvah, antes de cada mitzvah decimos una bendición. Decimos, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kiddushanu admirav etzivanu, decimos dos bendiciones, al Divrei Torah. Hay una mitzvah de decir y estudiar palabras de Torah. Y entonces, inmediatamente, cuando uno dice una bendición, tiene que hacerlo. Entonces, por eso, después de eso, hay unas palabras de la Torah que es Birkat Kohanim. Como ustedes saben, esas bendiciones están escritas en la Torah. Entonces uno dice, Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kiddushanu admirav etzivanu, venatan lanu et torato, Baruch atah Hashem noten Torah. Bendecimos a Dios porque nos dio la Torah. Y entonces, inmediatamente, decimos, y Hashem habló a Moshe diciendo, habla a Aarón y a sus hijos, diciendo de esta manera, habéis de bendecir a los hijos de Israel. Este es el mejor sidur, es el sidur para nuestras generaciones que hizo el Rebbe, que vende que otro Babit sudamericana, y tiene la parte hebrea, tiene la parte fonética, la parte escrita, tiene explicaciones, es algo completamente fabuloso. Y a continuación de esto dice, Yevarejeja Hashem bishmereja, Yair Hashem panaveleja bijuneka, Isa Hashem panaveleja viasem leja shalom. Hashem te bendiga y te cuide, haga Hashem resplandecer su rostro sobre ti y te muestre gracia, vuelva Hashem tu rostro hacia ti y te conceda paz. La bendición de los sacerdotes, que es triple. Y entonces, después, dice así, estos son los preceptos respecto de los cuales no se ha prescrito medida. Hay preceptos que uno los puede hacer sin límite. Uno es dejar la punta del campo para los pobres, se llama la PA. PA es la punta de las... Cuando se hace la cosecha de un campo, las puntas se dejan sin cosechar para que vengan los pobres y tomen las espigas. Después los presentes de las primicias, todo eso que también del cultivo de las plantas, de los árboles. En el campo se toman las primeras frutas o los primeros frutos del campo y se los lleva a Jerusalén para ofrendar a Dios, para demostrar que lo mejor y lo primero que uno recibe se lo da a Dios y después lo demás lo usa para sí mismo. Después las ofrendas de peregrinaje al presentarse ante Dios en las 3 festividades. Se ha dicho que hay que ir a Jerusalén las 3 veces por año y alegrarse con Dios y llevar cosas de ofrenda. Los actos de bondad, no hay límite para hacer actos de bondad. Y el estudio de la Torah, no hay límite para estudiar la Torah. Y después dice, estos son los preceptos de cuyos frutos el hombre goza en este mundo, en tanto que la principal recompensa se reserva para el mundo por venir. ¿Ok? Y entonces enumera 10. Y esos 10 tienen que ver con las 10 sefirot. Que acá yo les preparé una comparación y de dónde viene cada una de las sefirot, pero vamos a ver si llegamos a eso. Lo principal es ver cómo a la mañana mismo,
Akadosh Baruj Hu, a través de la enseñanza de los sabios, ilumina cada uno de nuestros poderes del alma. Que como dijimos, los poderes del alma son de acuerdo con las sefirot, los canales de energía con los cuales Akadosh Baruj Hu nos hace vivir y nos da para actuar en este mundo. Entonces, todas estas 10 que están viendo aquí son mitzvot, son preceptos de los cuales nosotros disfrutamos en este mundo, o sea, recibimos recompensa por cumplirlos. Pero incluso todo eso bueno que nosotros recibimos en este mundo no es nada con respecto a la recompensa que vamos a recibir en el mundo por venir. Y para definir el mundo por venir, tenemos que decir que el mundo por venir no es solamente ese mundo que es espiritual donde van las almas después de los 120 años cuando salen del cuerpo, sino que ahora que nosotros estamos tan cerca, que estamos en la época del Mashiach, es también, o sobre todo, el mundo de la Geula, el mundo de la redención, cuando nosotros vamos a ver la revelación de Mashiach, donde va a haber resurrección de los muertos, donde las almas van a volver a unirse con el cuerpo con el cual cumplieron estas mitzvot para recibir juntas la recompensa. Entonces, cuando venga el Mashiach, vamos a recibir más todavía recompensa que la que recibimos cuando el alma se va al Gan Eden. Y eso es ahora mismo. Entonces, hay distintos preceptos. El miércoles menos puedo porque el miércoles también tengo un día de cosas. Por favor, si pueden apagar ese micrófono que está abierto. Gracias. Entonces, les quería decir que estos 10 preceptos, que tienen un montón de explicaciones y de formas de ser cumplidos, son la forma en que Akadosh Baruj Hu nos da poder y nos ilumina cada uno de los poderes del alma. Y vamos a ver cómo cada una tiene que ver con cada una de las sefirot. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo para decir? De lo que hacemos, ¿no? A la mañana. No escuché mucho. Sea, No escuché mucho. Que esto que decís, honrar al padre y la madre, hacer que mi Hasadim, tener Kibbutz Abayim, bueno, todo esto, nosotros lo hacemos cada vez que hacemos Shaharit, ¿sí? Sí. Y esto, o sea, vos decís que está relacionado con la sefirot. Claro, siempre que hay 10 aspectos, 10 cosas, da para relacionarlo con las 10 sefirot. Entonces, primero vamos a ver todos estos poderes, todos estos mitzvot, y luego vamos a tratar de conectarlos con cada uno de los poderes del alma.
Actos de bondad estaría con Gesed. Bueno, vamos a ver si es así. ¿Están viendo el cuadro? Porque hay algo en mi computadora que no me permite Sí, perfecto. ver exactamente. Evi, ahí te veo. ¿Cómo? Débora. Ahí veo a Débora, mi amiga Débora. Hacía mucho que no la veía. Qué lindo. Que hace 4 años ya van a ser. Entonces vamos a ver cómo es. Después hablamos. Día de Vamos bondad. a ver ¿qué es? cómo Hablamos, es un besito. estas 10 mitzvot. Honrar al padre y a la madre, ejecutar actos de bondad. Cuando uno honra al padre y a la madre, en realidad no lo hace porque el padre y el madre lo merezcan. Aunque lo merezcan, aunque no lo merezcan, es un precepto que Dios nos dio. Sí. Y eso implica también darle las cosas que necesiten. Y sobre todo ayudarlos en la vejez. Ujú. Un chico cuando está en la casa y tiene a la mamá y al papá y está sentado comiendo, le dice a la mamá, alcanzame el tenedor, alcanzame el agua, alcanzame la cosa, alcanzame la comida. Eso es ir en contra de este precepto de honrar al padre y a la madre, porque él es el que tiene que darle al padre y a la madre el tenedor y el plato. Por supuesto, no, un chico no le va a dar de comer, la madre prepara, le da de comer, pero cuando el chico se sobrepasa, o el hombre, o alguien, y hace esos pequeños actos, ya está transgrediendo este precepto. Por una tradición homofóbica. Se ha destacado esto Hacer actos de, por favor, Esther, apagan los micrófonos. Ejecutar actos de bondad quiere decir Gemilut Hasadim. Gemilut Hasadim es buscar a aquellos que necesitan y darles. A veces cuando alguien nos viene a pedir algo, decimos, wow, ya vino a pedir, no sabe trabajar. No, es Akadosh Baruj Hu el que lo manda para que nosotros demos. Y por un lado tenemos que saber a quién dar, para que eso que le damos sea útil. A quién y qué dar. Porque hay veces que hay algún drogadicto o algún alcohólico que uno dice, uy, le voy a dar, pero después lo que le sirve es para tomar más y para drogarse más. Entonces, si uno le quiere hacer el bien, tiene que buscar la manera de ayudarlo, como dijimos antes. El otro seguramente no va a querer que lo llevemos a internar o que le saquemos la botella. Entonces, tenemos que buscar la forma de poder ayudarlo. Y darle plata o darle más, algo que lo perjudique, no lo va a ayudar. Entonces, también todo esto, hacer actos de bondad, como Abraham vino que buscaba, incluso en momentos en que él estaba enfermo, estaba dolorido, él buscaba a quién beneficiar, porque es algo que sale de adentro del judío. El judío busca todo el tiempo a quién hacer el bien. Asistir temprano a la casa de estudio por la mañana y por la tarde. Nosotros en Chabad acostumbramos a hacer tefilá más tarde, no a la mañana temprano. Pero eso no significa que no hay que ir al Beit HaMikdash, al Beit HaMidrash. Hay que ir a la sinagoga y estudiar. Entonces empezamos tarde porque antes estuvimos estudiando. Y entonces nos preparamos para hacer la tefilá. Pero si uno va temprano, porque el Shulchan Aruch dice que no hay que comer antes de la tefilá,
Entonces uno va temprano para hacer tefilá rápido y poder ir a comer, entonces no está yendo a hacer tefilá, y eso de ir temprano no sirvió para nada. Es una mentira. Entonces por eso el Rebbe dijo que hay que comer algo chiquito, y tomar algo para poder hacer tefilá tranquilo. Y hay que estudiar, aunque se pase un poco la hora, para que esa tefilá tenga contenido, o sea, con intención. Recibir invitados, ser hospitalario con los forasteros, es la mitzvah típica de Abraham Avinu. Como cuando él estaba en el Brit Milá, como dijimos recién, estaba dolorido y sin embargo salió afuera, a pesar de que había mucho sol, para ver si había gente que pasaba por allí, incluso beduinos que él no conocía, pero quería invitar a la gente para traerlos. ¿Cuál es la finalidad de Abraham Avinu? ¿Por qué quería tanto traer invitados? Porque les enseñaba la unicidad de Dios. Se ha dicho que los convertía y los sacaba de idolatría para que sean todos servidores de Dios. Entonces, en definitiva, todos los preceptos, todos los que cumplimos, tienen distintos objetivos, pero siempre los objetivos tienen que ir juntos. Y en general tiene 4 niveles, los niveles de los motivos por los cuales hacemos los preceptos. El primero, y el más básico, es porque yo lo quiero hacer, porque me hace bien a mí. Lo hago por mí, a pesar de que es un motivo que aparentemente egoísta, pero para empezar está bien. Cuando uno empieza a hacer teshuvá, le dice, uy, ponete los tefilim, vas a ver cómo Akadosh Baruj Hu te va a beneficiar, y te va a dar plata, y te va a dar raspot en todo. Entonces uno se pone el tefilim porque no sabe de qué se trata, y se lo pone y dice, está esperando que Hashem le dé todo lo que le pidió. Pero por lo menos empezó. Entonces, empezar con eso está bien. Pero después, cuando uno hace las mitzvot, hay otro nivel, que es beneficiar al otro, hacerlo por el otro. Entonces, como una madre que cocina, el padre cuando cocina es porque quiere comer. La madre cuando cocina es porque quiere dar de comer. Entonces, por supuesto, ella también va a comer de eso, pero la principal es que le quiere dar de comer a su familia. Cuando el hombre trabaja también, primero piensa en sí mismo, en que quiere realizarse en la vida, quiere hacer un trabajo, etcétera, etcétera, pero cuando madura se da cuenta que también eso que está haciendo es para su familia. Hay un tercer nivel, que es que cuando uno cumple las mitzvot, es para la mitzvah misma. Porque Dios le dio un precepto, y ese precepto es bueno para el objetivo de Dios, por el hecho de la mitzvah misma, por encima del otro. Entonces une el beneficio propio y beneficio a los demás con el hecho de cumplir la voluntad de Dios. Y sería eso en aras de Dios. Hay un cuarto nivel, que es, por supuesto, esto tiene que ver con los 4 niveles del alma, con los 4 mundos, con las 4 letras del nombre de Dios, también con la Sefirot. Hay un cuarto nivel, que es porque cuando yo cumplo las mitzvot, me uno con Dios, por el hecho de unirme a Dios. No solamente de cumplir su voluntad, porque yo lo amo, sino porque yo quiero ser uno con Dios. La palabra mitzvah viene de la palabra tzapta bejibur, que quiere decir, tzapta es tzevet, un equipo, trabajar en común, ser uno, conectarme con Dios. Entonces Dios quiere conectarse conmigo y yo me quiero conectar con Dios. Entonces es una
es un cuarto nivel superior, que, como digo, tiene que ir junto con los otros niveles. Porque toda perfección es cuando está todo incluido. Pero a medida que le vamos agregando niveles, es como también en la relación matrimonial. La relación matrimonial, la persona en principio tiene placer físico, lo hace para obtener placer. Un nivel superior es dar placer al otro, al mismo tiempo que uno recibe placer. Incluso si uno no tiene placer, dar placer al otro también es algo que me da placer a mí. Después está la mitzvah de procrearse, entonces esa unión tiene la finalidad de cumplir una mitzvah. Y como tal, yo estoy cumpliendo la voluntad de Dios, me uno con Dios. La relación sexual, incluso cuando no hay posibilidad de tener hijos, pero cuando es en la pureza del matrimonio y hay una unión entre los dos y los dos quieren cumplir mitzvot y amarse mutuamente, eso los une con Dios, los hace que sean uno con Dios. Por eso Abraham y Sará estuvieron muchos años casados y no podían tener hijos, pero igual procreaban almas. Y así pasa con cada uno de nosotros. Y como todo cuarto nivel hay un quinto, como los niveles del alma, hay esa yud, que es el nivel superior del nombre de Dios, tiene un punto, un spitz, se llama, Kotz Shel Yud, la espiguita de la yud que va para arriba, que se conecta con el infinito. Y eso se llama porque sí. Uno hace esas cosas porque salen de adentro de uno, está por encima de todo razonamiento. Cumple las mitzvot porque es así. Los chicos en Israel le preguntan, ¿por qué querés eso? Dicen caja. Caja quiere decir así, no saben explicar. Caja. Y el Baal Shem Tov dijo, caja, haf, hei, quiere decir keter kol aktarim. Keter es el inconsciente. A veces yo no sé qué pasa, pero keter kol aktarim es el inconsciente profundo que es la fe. Entonces el objetivo, la motivación más elevada y más a lo mejor huidiza es hacer todo por esa fe que uno tiene en Dios. Entonces, no es lo mismo fe que creer. Fe es un nivel supremo que uno hace las cosas como cuando uno entrega la vida por un objetivo sin pensar. Una madre que trata de salvar al hijo, un padre, etcétera, etcétera, que uno lo hace sin pensar, y eso es la revelación del nivel más elevado del alma, que se da cuando se pudieron unir los cuatro niveles inferiores. Y en cada uno de estos cuatro, entonces, esta es una forma de iluminar el alma, que si nosotros decimos rectificar el alma, suena medio difícil, suena medio a reparar algo que está roto, que está sucio. Iluminar el alma significa revelar algo que es precioso, pero que está en la oscuridad. Ni está sucio, ni está enfermo, ni está roto. Es algo que está allí, que es eterno, que no se puede romper, que no se puede ensuciar, que es parte de Dios en lo alto, que es justamente nuestra alma misma. Entonces, si nosotros entramos dentro de la Torá y entramos y cumplimos los preceptos sin ningún motivo, o con distintos motivos que nosotros podemos pensar, y nos buscamos dentro de nosotros sin prejuicios, sin miedo a lo que van a decir los otros, y tampoco, sobre todo, el miedo que uno tiene a enfrentarse a sí mismo, le va a suceder como le pasó a Moshe Rabbeinu. Dentro de poco vamos a leer cómo el pueblo de Israel entra a Egipto y después sale, y hay una perashá que se llama Parashat Bo. La perashá anterior, Shemot, habla acerca de las 7 plagas.
cuando el pueblo de Israel va a salir de Egipto. En la Parashat Bo hay 3 plagas, que son las 3 últimas. Entonces acá también vemos cómo está dividido con las Sefirot. Esas 7 Sefirot que están en la Parashat Shemot tienen que ver con las emociones del corazón. Entonces las primeras 7 Sefirot son para romper el corazón y rectificar las emociones del faraón, y sobre todo de ese faraón que tenemos todos dentro nuestro, que nos quiere esclavizar. Pero las 3 últimas tienen que ver con las 3 Sefirot intelectuales, que son Binah, Jochma y Keter. Desde abajo para arriba es Dat, Binah y Jochma. Esa última plaga, que es la plaga de los primogénitos, Hoshech, Makat, Bejorot, primero viene la oscuridad. La oscuridad es la sefirá de Binah, en el intelecto. Cuando uno, por eso se llama la madre es ese útero, y todo lo bueno surge cuando se madura en la oscuridad. Cuando uno tiene una idea y la quiere llevar a la práctica, no hay que divulgarla. Cuando la mujer está embarazada, que espere 5 o 6 meses hasta que se note y todos lo vean, pero no hace falta apenas recibió el test o apenas tuvo una ecografía, publicarla, empezar a decirle a todo el mundo. Lo bueno se gesta en la oscuridad. Por supuesto, a lo mejor al marido o a los familiares más cercanos, pero hay que darle tiempo a eso que está ahí adentro, que madure y que se desarrolle para que eso pueda dar buenos frutos. Y así también pasó con las plagas. El pueblo de Israel estaba naciendo y hacía falta rectificar las emociones del corazón, pero hasta que la persona no llegaba a ese nivel superior de unificar las 10 sefirot, las 10 poderes del alma, la persona todavía estaba dentro de Egipto. Entonces, allí, Hoshech y Makat Bejorot, que son las dos plagas que vienen juntas, la plaga de la oscuridad fue cuando el pueblo de Israel, de repente la oscuridad era tan oscura que era densa, y todo el pueblo de Egipto y aquellos que no querían salir, que se habían rehusado a seguir a Moshe, estaban paralizados dentro de la oscuridad. Era una oscuridad material. No se podían mover ni ver nada, estaban paralizados. Y el pueblo de Israel se movía libremente. En hebreo, la sefirá de Binah es el intelecto y la meditación, se llama Itbonenut, meditar. Meditar, entonces, es esto que estamos hablando ahora y esto que estamos haciendo ahora. Tener algo que estamos desarrollando y queremos entender, y de ahí queremos sacar frutos, queremos tener que de eso salgan hijos. Por eso se llama madre. Y allí donde se gesta, el Egipto también llamado el útero, donde nació el pueblo, donde se gestó y nació el pueblo de Israel. En ese útero de Binah se produjo algo fabuloso. El pueblo de Israel entró dentro de las casas de los egipcios y encontró todos los tesoros que había allí. Y tomó todos los tesoros que había. ¿Qué quiere decir dentro de la casa de los egipcios? Que estaban ocultos y estaban atrapados por las cáscaras de la impureza. Pero para el pueblo de Israel había luz. Y así también pasa con nosotros. Cuando nosotros entramos dentro de nosotros y meditamos y tratamos de entendernos, y entender a Hashem y entender al prójimo, de repente encontramos los tesoros y se hace la luz.
Y por eso Dios le dice, vení al faraón, y, que es la última, es la tercera, y es la muerte de los primogénitos. Cuando los primogénitos son aquellos que primogénitos tienen que ver con la sefirá de Jochma. Y vemos como en realidad la muerte de la maldad es el nacimiento de la vida. Para lo que los otros es oscuridad, para nosotros es luz. Y entonces Dios le tenía que haber dicho, anda al faraón. Y sin embargo le dice, vení al faraón. ¿Por qué? Porque allí donde es ese palacio del faraón, que es donde están las cáscaras más impuras, la oscuridad, la suciedad, la enfermedad, todas las desviaciones, en realidad, allí adentro oculto, dentro de la oscuridad más densa, está Hashem. Le dijo, vení. Y allí dentro tuyo, donde vos pensás que tenés que escaparte de eso, no, al contrario, allí donde tenés que entrar, y cuando entras te vas a dar cuenta que hay un alma pura, que está Kadosh Baruj Hu con vos, y que vos sos uno con Hashem, y que todo lo bueno está allí adentro, oculto dentro tuyo, para que salga afuera y hagamos todos un mundo mejor. Y podamos unirnos y abrazar a nuestra familia, abrazar a nuestros hijos, nuestros padres, a nuestras esposas, a nuestros amigos y a aquellos con los que estamos enojados. Y ver que en realidad todo eso que está molestando es algo que no pertenece a nosotros. Algo que nosotros creamos en nuestra cabeza, pero que se puede disolver fácilmente. Y eso es lo que se llama la Geulá, la redención. Y por eso está escrito, ese pueblo que andaba en la oscuridad, de repente vio una gran luz. Así dijo el profeta. Y cuando uno se encuentra en una situación extrema de sufrimiento y de oscuridad, tiene que saber que al amanecer, cuando la oscuridad es más grande, es el principio y el último momento del exilio y el principio de la redención. Que esa Hashem venga pronto para Amén. todos nosotros, para cada uno en persona y para toda la humanidad en general y sobre todo para Kadosh Baruj Hu, que está Amén. esperando Amén. Amén. revelarse para Amén. nosotros. El doble para usted. Mi mamá Amén. decía que siempre cuando más oscuro está es porque está por Está- amanecer. Mi está- mamá me decía todas estas cosas. Amén. La verdad, ¿Era mujer de campo tu mamá? ¿cómo? ¿Era mujer de campo tu mamá? Mi mamá nació en Undinarrain, en Entre Ríos, y ella siempre me decía este dicho cuando había situaciones así difíciles en mi casa, o había cosas que uno a veces no las entendía, me decía, pero Sonia, cuando más oscuro está es porque va a amanecer, es porque va a amanecer, y siempre me hablaba con esas palabras sabias mi mamá. La verdad que ayer me dio la posibilidad de tener padres excelentes, que mi papá de chiquita me enseñaba la Torá en sus rodillas, y eso que yo no vengo de una familia religiosa allá en el Chaco, todos totalmente asimilados, y cuando yo después tomé conciencia y me hice grande, me acordé de todo lo que mi papá me enseñaba en sus rodillas. Baruch Hashem. Bueno, muchas gracias a todos y que Bueno, tengan una hermosa gracias, semana. muchas gracias. Algunas chicas me escribieron y me dijeron, ojalá que el Rabino Jaim nos dé clases cada una vez en la semana de esto. Muy Después de estas lindo. 2 horas me van a invitar dentro de unos años, me parece, ¿no? No, me encantó. Aparte, Rab. cómo lo relacionás. Muy lindo, Jaim. Todo lo Amén. mejor. Que se- todo lo Y Gracias. mejor para recién usted, empezamos, familia. porque yo tenía que explicarles la relación con la Sefirot y algo completamente fabuloso que es cómo de las 3 letras del nombre de Dios se generan las combinaciones de estas letras, van formando la Sefirot y las palabras para una próxima clase. Bueno, Amén. gracias, Así sea. Jaim. Gracias. Todo Berta. lo mejor. Berta, portate bien y no salgas de noche muy tarde.
No se escucha, Berta, no puede desmutarse la mamá de Débora. Mirá la mamá de Ya Débora. voy a ir a Arat, ya este fin de semana voy a Arat y le voy a aplicar otra vez. Bueno, ¿vos dónde estás, Débora? En Beersheba, en Beersheba. Ah, Mi buenísimo, mamá está en buenísimo. Arat, que no. Otro Berta, tema, ¿vos me ¿no, estás Rab? escuchando? Decime sí con la cabeza si me escuchas. No, Berta Lalis. Y porque la invitó Esther. Y está Débora también. La hija. saludos a Lili. Mi nieta se acuerda de Lili mucho, cuando vinieron acá en Paso. Quería saludarla. Bueno, Saludos, acá Lili, Laila está Top, Rivka, les mando un Lili. beso a todos. Acá Bueno, muchas está, gracias. mirá. Gracias, Tanto cariño. recibido. Todo lo mejor. Cariños para todos. Gracias. Laila Bye. Top. Laila Tov. Laila, todo.